Electrodinámica, corriente eléctrica y ley de Ohm. Electrodinámica, corriente eléctrica y ley de Ohm. Electrodinámica, corriente eléctrica. La corriente eléctrica es aquel fenómeno físico que consiste en el desplazamiento de cargas eléctricas a través de un medio físico por causas eléctricas o mecánicas. Tipos de corriente eléctrica. Tenemos corriente por convección. Las corrientes por convección es cuando el medio en sí se desplaza. Por ejemplo, una nube cargada se está desplazando. Si la nube cargada se desplaza, decimos que tenemos una corriente por convección. El medio se desplaza, o sea, el medio cargado es el que se está desplazando, es el que se mueve. ¿Está bien? Un medio se carga eléctricamente y ese medio se desplaza. Entonces, como hay un desplazamiento de cargas eléctricas porque el medio se mueve, se le llama corriente por convección. Y tenemos corriente por conducción. La corriente por conducción se da cuando las cargas eléctricas se propagan sobre el medio. Por ejemplo, los electrones sobre un metal. En este caso, el medio no es el que se mueve. Los que se mueven son las cargas eléctricas. ¿Correcto? Esa sería la diferencia entre una corriente por convección y por conducción. Por convección, el medio es el que se desplaza. Por conducción, es la carga la que se mueve a través del medio. Es la carga la que se mueve a través del medio. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué ocurre con la electrólisis del agua. Bueno, pues en este caso vamos a aplicar una diferencia de potencial y en el caso de los líquidos y gases ocurre lo siguiente. Acá tenemos una rayita grande. Esa rayita grande significa que existe un mayor potencial. Esta rayita chiquita significa que hay un menor potencial. Entonces, quiere decir que a la rayita grande se le va a poner más y a la rayita chiquita se le va a poner menos. O sea, existe una diferencia de potencial. Existe una diferencia de potencial. Ahora, tenemos iones positivos y iones negativos. Tenemos iones positivos y iones negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia de potencial lo que va a hacer es generar un campo eléctrico. El campo eléctrico que va a generar va a ser del mayor potencial hacia el menor potencial, porque todo campo eléctrico siempre va de mayor potencial a menor potencial. Sabemos que las cargas negativas, ellas van a sentir una fuerza en sentido contrario al campo, mientras que las positivas sentirán una fuerza a favor del campo, de tal forma que la situación sería de la siguiente manera. Se arrastran y se desplazan. Entonces, en este caso, pues lo que ocurre es que en los líquidos son los iones positivos y negativos los que se desplazan. Son los iones positivos y negativos los que se desplazan. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en conclusión, una corriente eléctrica es el desplazamiento de la carga eléctrica. Ya puede desplazarse el medio por convección o puede desplazarse la carga sobre el medio por conducción. En los metales se desplazan los electrones, en los líquidos y gases se desplazan los iones positivos y negativos. Entonces, en los metales, como se comentó, la corriente eléctrica se debe
a que los electrones libres son arrastrados por el campo eléctrico generado por una diferencia de potencial o voltaje. ¿Correcto? Entonces, los electrones son arrastrados por el campo eléctrico. Muy bien. Vamos a colocar acá entonces un mayor potencial y un menor potencial, ¿no? Siempre el más largo indica que es mayor potencial. El más chiquito es que es menor potencial. Acá colocamos a un conductor más menos. A este punto le llamo A este punto le llamo B. ¿Ya? Esta sería la diferencia de potencial entre AB. A, B. A está a mayor potencial y B está a menor potencial. El campo eléctrico siempre va de mayor potencial a menor potencial. El campo eléctrico siempre va de mayor potencial a menor potencial. Entonces, ¿qué es lo que tienen los metales? Los metales tienen lo que se llaman electrones libres. Estos electrones libres son arrastrados por una fuerza eléctrica que a su vez se desplaza sobre un campo eléctrico. Por eso es válido decir que es arrastrado por el campo eléctrico o es arrastrado por la fuerza eléctrica. El caso es que esos electrones se van a ir en sentido contrario al campo, es decir, de menos a más. Y a ese tipo de corriente se le llama corriente real. Correcto, corriente real, porque es lo que realmente ocurre. Sin embargo, antes los físicos creían que lo que realmente se desplazaba eran las cargas positivas. Así que antes se pensaba que las cargas positivas eran las que se movían en sentido de más a menos. Luego descubrió que eso no era así, pero los físicos no se han molestado en cambiarlo. ¿Por qué? Porque simplemente es más sencillo trabajar como si el movimiento de las cargas fuera el de las cargas positivas. Solamente para no hacer un desorden, vamos a asumir que todas las cargas que se mueven son las positivas. Esa es una convención internacional. A esto se le llama corriente convencional. Corriente convencional. ¿Qué es una corriente convencional? Una corriente convencional es aquella corriente en la cual los físicos se han puesto de acuerdo a nivel internacional. Ellos van a decir, la corriente siempre va a ser de más a menos, de más a menos, ¿correcto? Este sería el sentido de la corriente, ¿ya? Corriente convencional. Si te preguntan en qué sentido va la corriente eléctrica, tú vas a responder, la corriente eléctrica va de más a menos, de más a menos, ¿ya? Haciendo referencia a la corriente convencional, de más a menos. Ese sería el sentido entonces de la convención, de más a menos, ¿correcto? Ahora bien, tenemos lo siguiente. No olvides que esta partecita de acá se llama diferencia de potencial, ¿ya? Diferencia de potencial. O también es conocido como voltaje y se mide en volt. Diferencia de potencial o voltaje y se mide en volt, ¿correcto? Diferencia de potencial o voltaje y se mide en volt. No sé si, a ver, vamos a ver, no sé si todos lo están viendo. Buenos días con todo, buenos días. Espero que se pueda apreciar la pantalla completa. Muy bien. Entonces, justamente esto vendría a ser, pues, lo que es la corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Hablemos de la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, es aquella cantidad física escalar
que nos indica la carga eléctrica que atraviesa la sección recta de un conductor por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos la sección recta de un conductor y por acá va a atravesar una carga eléctrica. La carga eléctrica que atraviesa la sección recta de un conductor. Como la corriente eléctrica es un fenómeno físico que mide el desplazamiento de cargas, entonces la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser la cantidad escalar que nos mide cuánta carga pasa por la sección de un conductor en unidad de tiempo. En otras palabras, la intensidad de corriente eléctrica se calcula como carga sobre tiempo. Carga sobre tiempo. Los metales, dice el profe, en los metales hay protones y electrones, entonces los dos tienen movimiento dentro del electrón del conductor. No, no, porque estamos quedando en que los metales solo tienen electrones libres, no existe protones libres, ¿no? Los protones están en el núcleo. Electrones libres, ya, no sé si se acuerdan el capítulo de electrostática cuando vimos, cargas, pues, con un cuerpo metálico solo tiene electrones libres que se mueven. Un electrón libre es aquel electrón que no pertenece a ningún átomo. Se mueve a través de todo el conductor. En cambio, los protones están en el núcleo. Los protones no van a generar desplazamiento. Son los electrones los que se van a mover en los metales. ¿Ya? En los metales solo se mueven los electrones. Ah, ya, les dije que se llama voltaje, diferencia de potencial, o también se le llama caída de tensión. Claro, caída de tensión o simplemente tensión se le llama. Bien, tenemos entonces la unidad de la corriente eléctrica vendría a ser el Coulomb por segundo y esto es un ampere. Coulomb por segundo equivale a un ampere. En honor al físico francés André-Marie Ampère. En honor al físico francés André-Marie Ampère. También decimos, podemos despejar la carga eléctrica, el tiempo pasa a multiplicar y me quedaría que la carga es intensidad por el tiempo. Es el famoso kit. La carga es intensidad por el tiempo, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. También recordemos que la carga se puede calcular como el número de electrones en exceso o en defecto por la carga elemental, que vale 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, yo puedo igualar el IT igual a N por E. Intensidad por el tiempo igual a número de electrones transferidos, que son los que se están desplazando, se están transfiriendo por la carga elemental. ¿Correcto? Es una relación importante. La intensidad de corriente eléctrica depende de la sección. Es decir, la carga pasa de una forma o de otra a través de un conductor. Depende, pues, depende cómo esté pasando. Decimos que depende de la sección porque nosotros analizamos con la sección transversal. ¿De acuerdo? Analizamos la sección transversal. O sea, quiere decir que cuando la carga eléctrica pasa de manera perpendicular a la sección, pues existe más corriente eléctrica. Pero ¿qué ocurre si pasa de forma inclinada? Pues existe menos corriente eléctrica. ¿Y qué pasa si la carga se desplaza solamente
tangente a la sección, pues simplemente no hay corriente eléctrica. ¿Correcto? Entonces, cuando el ángulo es cero, pasa la mayor cantidad de carga, ¿no? Y cuando es 90 grados, con el desplazamiento de carga, no pasa carga eléctrica. Concentración electrónica. Concentración electrónica. Es llamado también densidad de concentración y nos indica el número de cargas en movimiento por unidad de volumen. ¿Mm? No puse el amper como vector. Lo que hice fue trabajar con... Lo que pasa es que grafiqué una normal al plano, sino que a eso se le llama vector área. Ujú. Tómalo así, considera que es una normal nada más, una normal al plano. Yo no puse el amper como vector. El amper no puede ser vector porque el amper ni siquiera es cantidad física, es unidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo grafiqué se llama vector área. Bueno, lo que pasa es que un vector área es solamente el área con una dirección. El área con una dirección. Esto se llama vector área. Nosotros a veces utilizamos esto en la parte de inducción electromagnética, ¿no? Pero ahora todavía no es importante el vector área. Pero hay algunos que no les gusta trabajar de esa manera y solamente trabajan con pura escalar nada más. Ya, lo que pasa es que en la parte de flujo magnético se puede demostrar con producto escalar, pero también algunos lo hacen solamente con formulita nada más. Entonces, ya dependiendo, pues, ¿no? Sin embargo, en lo que está acá, pues no es un amper, sino es el vector área. ¿Y cómo se grafica un vector área? Porque una cosa es área y otra cosa es el vector área. Ujú. Una cosa es área y otra cosa es el vector área. Las cargas positivas se desplazan en vez del electrón. Convencionalmente asumimos eso, pues. O sea, lo que en los metales, lo que realmente se mueven son los electrones, pero convencionalmente nosotros asumimos que los que se mueven son los protones. Es que es lo mismo, por velocidad relativa es lo mismo, pues, porque si un electrón va a la izquierda, es una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 que va a la izquierda. Pero es lo mismo como si una carga fuera de más 1,6 por 10 a la menos 19 a la derecha. O sea, al final es lo mismo. Visto de la velocidad relativa es lo mismo. Entonces, ¿por qué los físicos han escogido trabajar con cargas positivas convencionalmente? Porque toda la física ya estaba construida con cargas positivas, porque los físicos antes creían que lo que realmente se movía eran las cargas positivas. Luego se demostró que realmente son los electrones los que se mueven con la teoría de Paul Dirac, pero obviamente eso pues ya lo dejaron, ¿no? O sea, lo tienen como una teoría, o sea, saben, mejor dicho, que los que se mueven son los electrones, pero trabajamos como si fueran las cargas positivas. Convencional no quiere decir que es lo real, es simplemente un acuerdo. Así como, por ejemplo, cuando nosotros decimos un vector a la derecha es positivo, un vector a la izquierda es negativo, un vector para arriba es positivo y un vector para abajo es negativo. ¿Y quién dijo eso? ¿Acaso la física mandó así? No. Eso se llama un acuerdo, una convención. O sea, los físicos se ponen de acuerdo
y todos dicen, ah, ya, vamos a trabajar así, de esta manera. Esto va a ser una convención. O por ejemplo, cuando te dicen que en el torque antihorario es positivo y horario es negativo. ¿Acaso la física manda así? No, pues simplemente es una también convención. Entonces, obviamente, la convención es un acuerdo. Lo que yo estoy explicando acá es que los que se mueven realmente son los electrones, porque ellos son los que sienten la fuerza eléctrica. Pero tú sabes que el protón no se mueve en los metales. Pues, ¿cómo se van a mover los protones si están en el núcleo? Los protones no se mueven, son los electrones libres los que se mueven. Pero nosotros asumimos convencionalmente que lo que se está moviendo son los protones. ¿Mm? Bueno, muy bien. Hablemos de lo que se llama concentración electrónica. Es llamado también densidad de concentración y nos indica el número de cargas en movimiento por unidad de volumen. O sea, sería número de cargas entre el volumen. Su unidad es, bueno, acá hay un error, es metro a la -1, ¿ya? Metro a la -3, perdón. Ya que es un número entre un volumen. Número de cargas entre el volumen. La rapidez es llamada también rapidez de arrastre y nos indica una longitud que se arrastra en unidad de tiempo. Por ejemplo, sobre un conductor tenemos una velocidad de deriva. Entonces, esta velocidad desplaza la carga en un cierto tiempo, ¿no? Una cierta longitud. Entonces, la velocidad vendría a ser la longitud entre el tiempo. La longitud sobre el tiempo, ¿no? Se llama velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Su unidad es metro por segundo, obviamente. Densidad de corriente. Lo que ahora estamos haciendo solamente es definir cantidades físicas. Densidad de corriente es una cantidad física vectorial que nos indica la magnitud de la corriente eléctrica por cada unidad de área. Acá tenemos un vector llamado densidad de corriente, ¿ya? Este vector nos indica cuánta corriente pasa en unidad de área. O sea, en otras palabras, su módulo es la corriente eléctrica entre el área. Así es, la densidad de corriente es la corriente eléctrica entre el área. Su unidad sería amper por metro cuadrado. Además, podemos hacer acá una pequeña aclaración, mira. Como la intensidad de corriente eléctrica es carga sobre el tiempo y la carga es número de electrones por la carga elemental, ¿ya? Pero sí o no que el número de electrones yo lo puedo poner como la concentración electrónica por el volumen. ¿Cómo es eso? Lo que pasa, lo que pasa es que yo puedo escribir así, mira. Resulta que la concentración electrónica es el número de cargas entre el volumen, ¿no? Entonces, si yo tengo que la carga es número de electrones por la carga elemental, puedo pasar acá a multiplicar y me quedaría que N es igual a la concentración electrónica
por el volumen. ¿Sí o no? Si tengo esto, entonces me quedaría de esta manera, pero el volumen es justamente el área por la longitud, porque recuerden que es un cilindro. Entonces el volumen, el conductor es como un cilindro, tiene una longitud y tiene un área, ¿no? Entonces área por longitud me da el volumen, ¿verdad? Entonces en lugar de poner volumen pongo área por la longitud. ¿Ya? Entonces, por otro lado, yo digo que longitud entre el tiempo es velocidad, velocidad de arrastre, ¿no? O sea, yo pongo acá, mira, el área pasa a dividir y me quedaría así, intensidad entre el área es igual a la concentración electrónica por la carga elemental por la longitud sobre el tiempo. Entonces, quiere decir que me quedaría que la intensidad sobre el área vendría a ser la densidad de corriente. La densidad de corriente es igual a la concentración electrónica por la carga elemental por la rapidez de deriva o de arrastre. Esta es una relación que tenemos. Bueno, se hizo una demostración de más o menos qué relación existe con la densidad de corriente con la rapidez de deriva. La densidad de corriente, que se define como intensidad sobre el área, es igual a la concentración electrónica, que es número de carga sobre volumen, por la carga elemental, que vale 1,6 por 10 a la menos 19, por la velocidad de deriva o de arrastre, que es la velocidad con la cual se arrastra una carga de una cierta longitud, ¿no? En una cierta longitud. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo van? ¿Hasta acá cómo van? Ya. Bueno, entonces, todo bien, ¿no? Ya. ¿Pasar las diapositivas? ¿Cómo? O sea, ¿correrlas rápido o cómo? ¿Cómo? O sea, retroceder. A retroceder. Ya. Profe, ¿eso viene? Me dice. No, no viene, por eso estamos haciendo. ¿Qué parte? ¿Esta parte de acá? O sea, ¿a qué parte? ¿Todo? Este fue el comienzo. Luego de esto, siguió esto. 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 Luego de esto,
Siguió esto. Luego siguió esto. Ujú. Y ahí nos quedamos. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a pasar ahora a otro punto. Vamos a pasar a la resistencia eléctrica. Hablemos de la resistencia eléctrica. A ver, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? Este modelo de conducción eléctrica estudiado por Paul Dray solamente es una forma de estructurar los metales, ¿ya? Y él propone los siguientes postulados. Dice, en un conductor metálico se considera que el conductor es una red 3D, donde los átomos, iones y núcleos, ¿no?, están en posiciones fijas y los electrones se mueven a través de la red, chocando átomo con átomo. O sea, se consideran los núcleos como cargas fijas y los electrones son los que se están moviendo. Justamente lo que hace rato me estaban preguntando. Los estudios también que se realizaron por Paul Drought muestran que en ausencia del campo eléctrico, aplicando al conductor, el movimiento de los electrones libres es aleatorio. O sea, quiere decir que aunque no exista un campo eléctrico, los electrones igual se están moviendo, ¿ya? Algo así como las moléculas de un gas ideal, ¿no? Otra cosa es que el estudio también muestra que en presencia del campo eléctrico, ¿ya?, aplicado al conductor, el movimiento de los electrones es aleatorio, pero el choque son choques consecutivos, o sea, los electrones son arrastrados en la orientación de la fuerza eléctrica, la cual es el efecto del campo eléctrico. O sea, quiero que entiendas acá estas dos, eh, estas dos partes. La primera te dice que si no hay campo eléctrico, los electrones se mueven. ¿Y por qué se mueven, profesor? Porque son electrones libres, pues siempre se están moviendo. Pero cuando hay un campo eléctrico, los electrones también se siguen moviendo, obvio. Pero esta vez, al momento de moverse, va a haber dos choques consecutivos, o sea, entre los choques consecutivos que van a existir con los iones, ¿no? Con los iones, pues va a ocurrir que van a ser arrastrados, orientándolo por la fuerza eléctrica. O sea, cuando hay un campo eléctrico, hay una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los electrones no solamente se van a mover, sino que además van a ser arrastrados. Va a haber un desplazamiento neto de carga eléctrica. Va a haber un desplazamiento neto de carga eléctrica. Profesor, ¿qué? O sea, cuando no hay campo eléctrico, no hay corriente eléctrica. No. Pero usted dijo que los electrones se movían. Claro, se mueven, pero no hay corriente eléctrica, porque solamente se mueven de forma aleatoria, o sea, están moviéndose como haciendo una especie de haciendo desorden, ¿no? Justamente el mayor ejemplo es que se mueven como las moléculas en un gas ideal, están desordenados. Pero cuando hay un campo eléctrico, ya estas cargas comienzan a desplazarse. No solamente tienen un movimiento aleatorio, sino que además existe un desplazamiento. O sea, esto sería más o menos algo así. Acá tenemos el movimiento de los electrones, pero cuando no hay un campo eléctrico. Mira cómo están los electrones cuando no hay un campo eléctrico. ¿Se mueven o no se mueven? Claro que se mueven.
¿Se mueven en dirección fija? No, se mueven en cualquier parte, ¿sí o no? Eso es cuando no hay un campo eléctrico, ¿correcto? Como no hay un campo eléctrico, pues simplemente no se sabe dónde va a ir después de cada choque. Choca y se va a ir a un lado. O sea, al final, el movimiento del electrón se va a deber, pues, de cómo sea el choque y hacia dónde vaya, ¿no? Hacia dónde sea el choque. O sea, no se puede predecir. Tendrías que analizar el movimiento con una cinemática específica para un electrón para saber dónde se va a ir. Pero así, a nivel macroscópico, no se puede saber hacia dónde van a ir los electrones, porque por cada choque se van a diferentes lugares. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un campo eléctrico? ¿Ya? Bueno, en este caso, la rapidez se puede calcular como 3, la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa del electrón. Esto de acá, esa fórmula, por si acaso, no es una fórmula inventada, es una fórmula que se utiliza en la teoría cinética de los gases. Seguramente tú recuerdas que cuando has estudiado la teoría cinética de los gases, ya te han puesto esta formulita, ¿no? Que vendría a ser una velocidad media, más o menos, de justamente que tienen las moléculas en los gases, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando existe un campo eléctrico? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando existe un campo eléctrico? Bueno, pues cuando existe un campo eléctrico, la situación va a cambiar, ¿ya? La situación va a cambiar. En presencia de un campo eléctrico. Acá tenemos el electrón y acá hay un campo eléctrico. Mira lo que va a pasar. Resulta que acá hay una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica lo que hace es redirigirlo. Mira, supuestamente lo que antes hacía era que y tenía que chocar con una carga, tenía que chocar con la otra, pero no, la fuerza eléctrica lo que está haciendo es redirigirlo. Le está diciendo, le está obligando a que vaya con ella. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un campo eléctrico? Cuando hay un campo eléctrico, el electrón es arrastrado por la fuerza eléctrica. El electrón es obligado a ir hacia donde la fuerza lo está llevando. Cuando no hay campo eléctrico, el electrón se mueve por donde él quiere, pero cuando hay campo eléctrico, el electrón se mueve hacia donde la fuerza le diga que se mueva. A eso se le llama corriente eléctrica. Profesor, ¿y por qué hacemos esta aclaración? ¿Ya? Primero, porque tienen que entender que la corriente eléctrica no es el movimiento ordenado de los electrones, ¿ya? He visto que por ahí alguien ha dicho eso. El movimiento de la carga de la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de los electrones. No, eso es falso. Es un movimiento caótico, desordenado. Aun cuando hay un campo eléctrico, las cargas eléctricas, los electrones se mueven al favor de la fuerza eléctrica, pero lo hacen de una manera desordenada, no lo hacen de manera uniforme, ¿correcto? No lo hacen de manera uniforme. Entonces, en este caso, la velocidad va cambiando, lógicamente, ¿ya? La velocidad va cambiando, ¿ya? Entonces, podemos decir, pues, que tenemos acá velocidad del electrón luego de un choque, velocidad del electrón antes de un choque, ¿no? Es lo que va a ocurrir. Sin embargo, podemos tomar una velocidad media, ¿ya? O una velocidad promedio, ¿ya? Entonces, en esta situación, lo que hizo Paul Dirac es estudiar, ¿ya? Es estudiar el promedio, ¿ya? El promedio al cual se le simboliza como el símbolo que está acá, mira, como una especie de corchet, ya parecido, como ganchitos, V1, ¿de acuerdo? Y podemos decir que la velocidad promedio se simboliza como dentro de V1, ¿no? Ahora mira, vamos a aplicar un poquito de ecuaciones a esto, ¿ya? Vamos a aplicar un poco de ecuaciones a esto. Por si acaso tenemos que entre los dos choques la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, ¿ya? Entre choque y choque
O sea, hay fuerzas, es verdad, la fuerza del choque con una y con otra partícula, pero entre choque y choque, o sea, antes de que choque y después de que haya chocado, o sea, en ese intervalo, la única fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica. Ahora bien, vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿ya? Menos mal hemos estudiado el tema del impulso y cantidad de movimiento entre dos choques consecutivos. Entonces tenemos lo siguiente. El impulso producido por la fuerza eléctrica vendría a ser la fuerza eléctrica por el tiempo, ¿ya? Pero la fuerza eléctrica es la carga por el campo. O sea, sería menos E por E, ¿de acuerdo? Multiplicado por el tiempo. Pero también sabemos que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, sería la eh, masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Pero si tomamos el promedio a cada término, tenemos lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos, tomándole como promedio, tendríamos lo siguiente, menos la carga elemental por el campo eléctrico, multiplicado por el promedio del tiempo, es igual a la masa por el promedio de la velocidad final menos la velocidad inicial. Profesor, ¿por qué tomamos como promedio? Porque recuerda que no es un solo electrón, son varios millones de electrones. Entonces no tenemos un dato específico, tenemos un promedio. Así que a esta parte, al tiempo promedio, se le llama tiempo entre choque y choque, que se representa por la letra tau. Así se representa, ¿ya? Mientras que recuerda que por el movimiento aleatorio entre luego del choque, pues esto se considera como que cero, o sea, como que comienza la parte del reposo, vamos a llamarla así, ¿de acuerdo? Mientras que esta velocidad final va a ser considerado la velocidad de arrastre, o sea, la velocidad con la cual está llegando, ¿ya? Choca y como que se detiene. Consideramos que la velocidad inicial vale cero y luego se va arrastrando. Entonces, reemplazando la ecuación te estaría quedando así, menos la carga elemental por el campo eléctrico por el tau, que vendría a ser el tiempo promedio entre choque y choque, es igual a la masa del electrón por la velocidad de deriva. Si tú despejas, la velocidad de deriva vendría a ser menos la carga elemental por el campo eléctrico por el tiempo promedio entre choque y choque entre la masa del electrón. Bueno, eso sería entonces la velocidad de deriva, pero recuerda que esta velocidad de arrastre, ¿ya? Conocida como velocidad de deriva, ¿ya? Es muy lenta, es del orden 10 a la menos 4 metros por segundo. Nosotros hemos hecho hace rato una ecuación con la velocidad de deriva. Lo que vamos a hacer ahora es compararlo, ¿ya? Profe, pero hace rato, cuando usted mostró en la otra PPT, dijo que la velocidad era de orden 10 a la 6. No, es otra velocidad, no te confundas. La velocidad que está acá es la velocidad de, de movimiento aleatorio. Ya eso es diferente, es la velocidad de movimiento aleatorio. O sea, con lo que está bailando, vamos a decir, con lo que se está moviendo. Ese es de un orden 10 a la 6 a 300 Kelvin, ¿ya? O sea, las cargas no están quietas, pues están en constante movimiento. Mientras que esta es la velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre, tómalo así, como si fuera una velocidad eh, relativa. O sea, sobre el desorden, lo que se está arrastrando, el resultado de lo que se ha arrastrado, lo que al final pudo arrastrarse. Entonces, el arrastre sí es una velocidad muy lenta, es de orden 10 a la menos 4 metros por segundo. Profesor, o sea, quiere decir que cuando yo presiono el tomacorriente en mi casa, que el electrón no va al toque hacia la luz, no. El electrón no se mueve así, el electrón está prácticamente, se mueve solamente por su lugar, ¿ya? Y la velocidad de arrastre es pequeña. Lo que pasa es que entre choque y choque se propaga rápido la velocidad del choque, que es otra cosa. Eso se llama velocidad de la onda electrónica, ¿ya? Que es la velocidad de la luz, pues eso es otra cosa. Esa es la velocidad de la luz. Ya se va a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Ahora, haciendo la comparación acá,
tenemos lo siguiente. Recordando que J se calcula como la concentración electrónica, ya por la carga, por la velocidad de deriva. Entonces, nosotros podemos acá despejar lo siguiente. La carga sería menos la carga del elemental, porque es la carga del electrón, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que la velocidad de arrastre sería la densidad de corriente entre la concentración electrónica por la carga elemental. Reemplazando, tendríamos lo siguiente. Acá igualamos. ¿Ya? Velocidad de deriva con velocidad de deriva lo igualamos. Tenemos lo siguiente. Al igualarlo, me queda esta ecuación que es importante. Mira, el campo eléctrico es la masa del electrón entre la concentración electrónica por la carga elemental al cuadrado por el tiempo de promedio entre choque y choque, y todo esto multiplicado por la densidad de corriente. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa quiere decir? La masa del electrón es positivo, la concentración electrónica es positivo, la carga elemental al cuadrado es positivo, el tiempo entre choque y choque es positivo. Quiere decir que toda esta cantidad es positiva. Si toda esa cantidad es positiva, recordemos por teoría de vectores, ¿qué cosa significa que esta cantidad sea positiva? Lo único que significa es que el campo eléctrico es paralelo a la densidad de corriente. Son vectores paralelos. Entonces, decimos, dentro de un conductor vemos la orientación del campo eléctrico de la densidad de corriente es la misma, a pesar de haber estudiado el movimiento de los electrones y como la orientación de J es el sentido de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, mira, colocamos acá a los vectores paralelos, campo eléctrico y densidad de corriente. Esto significa que el campo eléctrico, tanto como la densidad de corriente, van de mayor potencial a menor potencial. Pero hay algo más que también esconde esta ecuación. ¿Ya? Hay algo más que también esconde esta ecuación. ¿Te das cuenta que para que pueda existir esto, acá hay una constante que depende del tiempo entre choque y choque? Bueno, pues ya la corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial. Mira, ese sería el resumen. ¿Ya? La corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial. Tomando módulo en la ecuación anterior, tendríamos lo siguiente. El módulo del campo eléctrico es la masa del electrón entre la concentración electrónica por la carga elemental al cuadrado, por el tiempo promedio entre choque y choque, ya por el módulo de la densidad de corriente, y, bueno, lo vuelvo a escribir acá. A toda esta cosa, para no escribir toda esta cosa, le voy a poner una letra. ¿Saben qué letra le voy a poner? Le voy a poner Rho. Y a Rho lo voy a definir de la siguiente manera, ¿ya? Como la masa del electrón entre la concentración electrónica por la carga elemental al cuadrado por el tiempo promedio entre choque y choque, ¿no? A él lo voy a bautizar como resistividad. Entonces vemos que la resistividad, Rho, es una característica del material, dado que la concentración de electrones y el tiempo promedio entre choque y choque depende del material. Depende del material. Además, al aumentar la temperatura, los electrones se moverán más rápido y por lo tanto el tiempo promedio entre choque y choque disminuye, por lo que la resistividad aumenta. Entonces, ¿cosa quiere decir? Que esta cosita llamada resistividad depende únicamente de quién. Depende del material, o sea, del tipo de material, y también depende de la temperatura. Cada material tiene su propia resistividad. Y te comento que lo opuesto a la resistividad se llama conductividad, ¿ya? Pero cada material tiene su propia resistividad. Esa resistividad depende del tipo de material. Pero si tú cambias la temperatura, entonces el tiempo promedio entre choque y choque va a cambiar. Por lo tanto, también cambiará la resistividad. Entonces, la resistividad depende del tipo de material. Ahora,
Ahora sí, hemos pasado un pequeño trago amargo. Hemos pasado un pequeño trago amargo. Pueden despertar a aquellos que no les gusta la teoría. Solamente hice una pequeña explicación acerca de la resistividad, ¿ya? Porque muchas veces algunos quieren saber de dónde viene el término resistividad, por qué depende de la temperatura o, o por qué depende del material, ¿ya? Normalmente nosotros colocamos siempre la resistividad así, lo chantamos, lo colocamos, ¿no? En estos momentos se está justificando de dónde viene el término resistividad. Sé que a algunos de repente les parece mucha cosa, mucha teoría, ya, pero lo que pasa, chicos, es que lo que yo he hecho no es algo que nadie lo haga. O sea, yo no puedo decir que estoy haciendo algo que nadie lo hace. En realidad, cualquier persona que va a un ciclo uni estudia esto. No es broma y no te estoy mintiendo. Si tú comparas, por ejemplo, el cuaderno de tus compañeros de CPRUNI, todo el mundo estudia esto, ya, todo el mundo estudia esto. Entonces, justo por eso, por ahí me preguntan, ¿no? Profesor, ¿y eso viene? Lo que pasa es que no es bueno, que venga o no venga. En realidad, en el prospecto está. Las preguntas que han venido justamente son en justificación a esto. Cuando uno tiene claro de dónde salen algunas cositas, porque no hemos utilizado integrales, no hemos utilizado derivadas, no hemos utilizado nada. Solamente hemos utilizado el criterio de cosas que ya conocemos, como choques, cantidad de movimiento y la teoría cinética de los gases que ustedes han estudiado en química, ¿no? Y dicho sea de paso, la teoría cinética de los gases también, pues, es un tema que también viene en física. Pero, bueno, eso es para la introducción de termodinámica, ¿no? Bien, sin embargo, ahora hablemos de la resistencia eléctrica, ¿ya? Pueden pisar tierra, pueden pisar tierra. La resistencia eléctrica vendría a ser aquella cantidad física escalar que nos indica la oposición al paso de la corriente, ¿ya? O sea, quiere decir que una resistencia eléctrica a ti te indica cuánta oposición existe al paso de la corriente. La corriente quiere pasar, la corriente se quiere desplazar a través de un conductor, pero existe una resistencia eléctrica. ¿Qué es eso? Aquella oposición al paso de la corriente. Y la resistencia eléctrica se define como el voltaje entre la corriente, ¿ya? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que si tú dejas pasar más voltaje, ¿ya? A más voltaje, más corriente, lógicamente, ¿no? Pero la relación que existe entre voltaje y corriente se le llama resistencia. Te pongas y yo te voy a dar permiso cuánta corriente va a pasar. Justamente a eso se le llama resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica ya se mide en volt por ampere y eso vendría a ser el ohm, en honor a Georg Simon Ohm, físico alemán. Representación. Vamos a verlo como un cilindrito o como un serruchito. Pero de todas las formas, la parte del serruchito es la parte más cómoda, más popular de representar la resistencia. Nosotros también vamos a representar en los problemas como un serruchito, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre para un conductor metálico? En un conductor metálico tenemos acá la longitud, el área y tenemos acá el campo eléctrico. ¿Está bien? Muy bien. Existe una fórmula que yo te la podría colocar simplemente así, ¿no? Campo eléctrico igual a resistividad por densidad de corriente. De hecho, te lo estoy colocando, pero al menos tú ya sabes que esto tiene un origen, ¿ya? Esto tiene un origen. Esta cosita que está acá se llama, él es campo eléctrico, es igual a densidad de corriente multiplicado por la resistividad. Correcto. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Mira, a ver, recordemos un poquito la teoría de potencial eléctrico. La semana pasada en potencial eléctrico vimos algo bien bacán. Vimos que cuando tenemos, por ejemplo, dos líneas equipotenciales, si acá yo tengo A y acá yo tengo B, ¿correcto? Acá yo tengo esta distancia, a esta distancia le voy a llamar L, a esta distancia le llamamos L porque justamente la longitud del conductor. Tenemos que el potencial en A menos el potencial en B, esto es conocido, ¿sí o no? Todo el mundo estudió esto. El potencial en A menos el potencial en B es igual a ¿quién?
al campo multiplicado por la distancia, al famoso ED. Pero ¿quién es el potencial en A menos el potencial en B? Pues te comento que se llama diferencia de potencial o voltaje. Así se llama, diferencia de potencial o voltaje. O sea, quiere decir que el voltaje es igual al campo eléctrico multiplicado por ¿quién? Por D, pero D es una longitud, ¿no? Mira a lo que estamos llegando. La diferencia de potencial es el voltaje, o sea, perdón, el voltaje, diferencia de potencial es el campo eléctrico por la longitud. Eso es lo que va a cumplir acá. Entonces, si yo te pido que me despejes solamente el campo eléctrico, me tendrías que poner voltaje entre quién? Voltaje entre longitud. Eso es lo que estoy colocando acá. Voltaje entre longitud, resistividad y la densidad de corriente es de intensidad sobre el área. La densidad de corriente vendría a ser intensidad sobre el área. Bien, intensidad sobre el área. Ahora, como tenemos esta intensidad sobre el área, esto de acá pasa a dividir acá y la longitud pasa a multiplicar. Entonces me quedaría así. Voltaje entre intensidad es igual a resistividad por la longitud sobre el área. ¿Ya? Es igual a resistividad por la longitud sobre el área. ¿Quién es el voltaje? ¿Quién es el voltaje entre la intensidad de corriente? Bueno, si nadie se ha dado cuenta, te comento que el voltaje entre la intensidad de corriente debería ser la resistencia eléctrica. Quiere decir que la resistencia eléctrica es resistividad por la longitud sobre el área. Y es nuestra fórmula conocida como PL o el famoso, perdón, rompe la piñata, rómpela. Entonces, la resistencia resistividad por la longitud sobre el área. Resistir por la longitud sobre el área. Correcto. Esa fórmula seguramente ustedes la han estudiado en el colegio, ¿no? Para encontrar la resistencia es la resistividad. ¿Y qué es eso? Es algo que depende del material. Pero que la resistividad también cambia cuando cambia la temperatura. Ya, muy bien. Por la longitud sobre el área. ¿Correcto? Eso es entonces lo que cumple en un conductor metálico. A ver, te hago una pregunta. Si la resistividad del, del material, entonces, ¿quién tiene más resistividad? ¿El cobre o la plata? ¿Quién tiene más resistividad? ¿El cobre o la plata? Muy bien, el cobre. ¿Por qué? Porque como la plata es mejor conductor, entonces el cobre tiene más resistividad. ¿Sí o no? Y si te preguntan en el examen de admisión, ¿la resistencia del cobre es mayor que la resistencia de la plata? ¿Eso es verdadero o falso? La resistencia del cobre es mayor que la resistencia de la plata. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿No se me escucha bien? A ver. Qué raro, supuestamente estoy al 100. Hola.
Bien, chicos, esperemos que mejore la red. A ver, les quiero hacer una pregunta. Por qué me dicen que perdón, ¿por qué me dicen que la resistencia, si te preguntan que la resistencia del cobre es mayor que la de la plata? Ustedes me dijeron falso, pero ¿por qué falso? ¿Por qué falso, chicos? Claro, ¿de quién más depende? Depende también de la forma, depende también de la forma geométrica, ¿no? No, 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 o sea, eso ya quedó claro. Supuestamente tú sabes que la resistividad del cobre es mayor que la resistividad de la plata. O sea, la resistividad del cobre es mayor que la resistividad de la plata. Eso lo sabemos. Pero la pregunta es si la resistencia del cobre es mayor que la resistencia de la plata. Pues la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque la resistencia, como ves en la fórmula rómpela, no depende solamente, o sea, no depende solamente de, de la resistividad, sino también depende de la longitud, también depende del área, o sea, también depende de la forma geométrica. Porque tú podrías tener de repente un cobre chiquitito y una plata largaza, ¿no? Entonces la plata va a tener que mayor resistividad, perdón, mayor resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene menor resistividad, tiene mayor longitud. Uh -huh, claro, porque no depende únicamente, claro, no depende únicamente de la resistividad. O sea, a mayor resistividad, mayor resistencia, falso. Falso, porque la resistencia no depende únicamente de la resistividad, también depende de la forma geométrica, de la longitud y del área. Correcto. Muy bien. A ver, dice, profe, mediante fórmulas se demostró que la corriente tiene el mismo sentido que el campo, o sea, contradice la realidad. No, 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 no. Lo que pasa es que mediante fórmulas, lo que pasa es que nosotros hemos asumido el sentido de la corriente va en ese sentido. O sea, hemos predispuesto ese sentido. La corriente lo hemos predispuesto ahí. O sea, nosotros hemos partido de que la corriente va a favor de la velocidad de deriva. ¿Ya? O sea, en otras palabras, si quieres verlo así, mira, la corriente convencional se trabaja en sentido de más o menos, ¿sabes por qué? Porque hacia ahí va la velocidad de deriva. O sea, para que los físicos no trabajen en contra de la velocidad de deriva, pues colocan la corriente a ese favor. Mejor dicho, esa demostración nos enseña por qué la corriente tiene que ir a favor de la velocidad de deriva. Porque es más fácil trabajar así. Porque es más sencillo trabajar a favor de la intensidad de... es más fácil trabajar a favor de la densidad de corriente porque la densidad de corriente, el campo eléctrico y la velocidad de deriva van en un solo sentido. Entonces, los físicos dijeron, la velocidad de deriva va en un sentido, la densidad de corriente tiene un sentido, el campo eléctrico tiene el mismo sentido, los tres tienen el mismo sentido. No tiene sentido que la corriente vaya en sentido contrario. O sea,
Físicamente, la realidad es que sí, pero los físicos lo que dijeron es mejor hay que graficarlo, hay que colocarlo en el mismo sentido, para que no existan, pues, complicaciones en los cálculos, pero solamente es eso, nada más. Profe, la resistividad de un material es constante, pero su resistencia podría variar. Claro, así es, porque si tú cortas por la mitad a un conductor, entonces su longitud disminuye. Si disminuye su longitud, su resistencia también disminuye. Claro, la resistividad no. Para que cambie la resistividad, Samuel, tendría que cambiar la temperatura, porque la resistividad depende de quién. Depende de la temperatura y depende del tipo de material. Bien, continuando, hablemos de la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. A ver, si bien la resistencia cambia con la temperatura, ya, el responsable no es la dilatación térmica de la longitud y el área, sino la resistividad eléctrica que cambia significativamente con la temperatura. Profesor, ¿qué cosa quiere decir eso? Ya, lo que pasa es que te comento que, mira, tú sabes que la resistencia se calcula así. Resistencia se calcula como resistividad por la longitud ¿sobre quién? Sobre el área. Ya, ¿y qué pasa si cambiamos la temperatura? ¿Qué pasa si cambiamos la temperatura? A ver, ¿qué ocurre si variamos la temperatura? Si variamos la temperatura, entonces uno va a decir, fácil, pues. Al variar la temperatura, cambia la longitud y también cambia el área, ¿no? Entonces quiere decir que cambia la resistencia. ¿Se entiende? Porque tú has estudiado dilatación térmica, ¿sí o no? Dilatación lineal. ¿Te acuerdas? En dilatación lineal, cuando cambias la temperatura, cambia la longitud. ¿Sí o no? Muy bien. Claro que sí. Ya. Pero acá te están diciendo que eso no es así. O sea, es verdad que cambia la longitud, es verdad que cambia el área, pero cambia muy poquitito, muy pequeño, ¿ya? Mejor dicho, la resistencia no cambia significativamente por esto. Entonces, ¿por qué cambia la resistencia? La resistencia cambia porque el que cambia en gran magnitud es esta cosa que está acá, la resistividad. La responsable en mayor magnitud no es la longitud ni el área, es la resistividad. O sea, vamos a hacer acá una pequeña comparación. Mira, tenemos lo siguiente. En el cobre, a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, aumenta, dice, al aumentar su temperatura en 100 grados Celsius, mira, vemos lo siguiente. Mira, el cambio relativo de la longitud es delta de L sobre delta inicial. Es el 0,1%. O sea, su cambio relativo de la longitud es solamente el 0,1%. O sea, quiere decir que de 1000, 1. ¿Te das cuenta? En cambio, el de la resistividad es el 10%. O sea, de 1000, 100. ¿Te das cuenta? Mira, mientras que tú aumentas la temperatura en 100 grados Celsius, ¿cambia la longitud? Sí, sí cambia, es verdad. Pero mira en cuánto cambia. Solo cambia en, en 0,1%. En cambio, la resistividad cambia, sí, pero la resistividad cambia en 10%. Entonces, si tú tuvieras que echarle la culpa a alguien, ¿a quién le echarías la culpa? Claro, alguien muy técnico diría, profesor, a los dos. Es verdad que la resistencia cambia por los dos, pero si te das cuenta, por el cambio de la longitud es un cambio insignificativamente pequeño. En cambio, por la resistividad es apreciablemente grande. ¿De acuerdo? La relación de estos cambios es que uno es como 1, el otro es como 100. Mientras que uno cambia en 1, el otro cambia en 100. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Pues
Los datos experimentales producen la siguiente gráfica. Mira, cuando tienes una resistencia ya que cambia con la temperatura, pues resulta que la resistencia cambia, ya está bien, la resistencia cambia y por lo tanto cambia al cambiar la temperatura. O sea, para una temperatura inicial tenemos una resistencia inicial, para una temperatura final tenemos una resistencia final. Eso es lo que muestra la experiencia, ¿correcto? Entonces, podemos decir que el cambio de la resistencia depende experimentalmente de la resistencia inicial, depende experimentalmente del cambio de la temperatura y también depende del tipo de material. Por lo tanto, cumple lo siguiente. El cambio de la resistencia es igual a la resistencia inicial por alfa delta de T. Es decir, la resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más alfa delta de T. Dime la verdad, ¿se parece o no se parece a una fórmula que tuviste anteriormente en algo que se llama dilatación lineal? Obvio, se parece, ¿no? Se parece. Entonces, mira, se deduce que alfa se va a llamar coeficiente térmico de la resistividad, cuya unidad es Kelvin a la -1. ¿Ya? La fórmula es muy similar al que vimos en la dilatación lineal. Ahora, podemos considerar insignificativa el cambio de la longitud, como ya vimos. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. La resistencia inicial, ¿ya? La resistencia inicial vendría a ser resistividad inicial por la longitud inicial sobre el área. ¿Correcto? Y la resistencia final sería resistividad final por la longitud final sobre el área. Mira, resulta que en realidad acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Entre el área, el cambio del área, pues no es mucho la variación. O sea, mira, es verdad que la longitud ha cambiado, el área ha cambiado, pero bueno, no es mucho, así que se considera lo mismo. Lo que sí ha cambiado en gran cantidad es la resistividad. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña comparación acá. Mira, si yo digo lo siguiente, resistencia final menos resistencia inicial, acá sería, restando estas cantidades, tendríamos lo siguiente, resistividad final menos resistividad inicial por la longitud sobre el área. Entonces acá sería la variación de la resistencia es la variación de la resistividad por la longitud sobre el área. O sea, quiere decir que yo digo lo siguiente, la variación de la resistencia es la resistencia inicial por alfa delta de T, o sea, si yo simplifico esa longitud, me quedaría así. La variación de la resistividad es igual a la variación de la resistividad por la longitud sobre el área es igual a la resistividad inicial por la longitud sobre el área por alfa delta de T. De acá vamos a simplificar la longitud y el área y me quedaría lo siguiente. La variación de la resistividad es igual a la resistividad inicial por alfa delta de T. O también la resistividad final es igual a la resistividad inicial por 1 más alfa delta de T. Mejor dicho, esa fórmula que hemos visto en dilatación lineal es la misma fórmula que vamos a usar acá, pero ¿para qué? Para la resistividad, ¿ya? Para la resistividad. Profesor, en resumen, ¿qué es lo que debo aprender? Bueno, en resumen, lo que debemos aprender nosotros es solamente esta última fórmula. Ustedes se acuerdan que cuando vimos dilatación lineal, quedamos que la variación de la longitud es igual a longitud inicial por alfa delta de T.
¿correcto? Pues acá es lo mismo, solo que acá va a ser variación de quién, de la resistividad, es la resistividad inicial por alfa delta de t. Y como cambia la resistividad, ¿quién cambia? Cambia la resistencia, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasó con el cambio de la longitud y eso? Como te dije, esto se desprecia. ¿Ya? Se considera solamente el cambio de la resistividad, nada más. A ver, si a ti te preguntan por qué cambia la resistencia de un material, la respuesta es porque cambia la resistividad. Ese es el resumen. Profesor, ¿y por qué aclaramos que no tiene nada que ver con la longitud? Ya, lo que pasa es que ese es un error frecuente, pues. Ese es un error que justamente a veces en CEPRUNI preguntan, te dicen, al variar la temperatura, la resistencia cambia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, cambia. Luego te preguntan, la resistencia cambia porque, porque se dilata la longitud del conductor. ¿Ya? Entonces, si la pregunta es, o sea, la proposición es de esa manera, en CEPRUNI consideran eso insignificativo, o sea, no lo consideran. La respuesta es que cambia la resistencia porque cambia la resistividad. Profesor, pero sí cambia la longitud. Sí, pero cambia de una manera que se desprecia. No se considera. Lo que se considera es solamente el cambio de la resistividad. Y justo por las comparaciones que hicimos, casualmente la resistividad se calcula de la misma manera, o sea, la dilatación de la variación, perdón, de la resistividad se calcula de la misma manera como se calcula la dilatación lineal. Solo que ahora el coeficiente se llama coeficiente de dilatación térmica. Ley de Ohm. La ley de Ohm dice, si el conductor presenta resistencia constante, o sea, obviamente para conductores metálicos, ¿no? Entonces el valor de la intensidad de corriente es directamente proporcional al valor del voltaje. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que si tú mantienes constante la corriente, perdón, la resistencia, entonces esta corriente depende directamente del voltaje. Para un cierto voltaje existe una cierta intensidad. Si tú duplicas el voltaje, entonces duplicas la corriente. ¿Esto cumple para cualquier conductor? No. Eso cumple solamente para los conductores, pues, de resistencia constante. Solamente para los conductores de resistencia constante, a los que se les llama conductores óhmicos. Profesor, ¿y quiere decir que un conductor que no tiene resistencia constante no cumple con la ley de Ohm? No, no cumple con la ley de Ohm. ¿Y por qué? Porque cuando cambia el voltaje, la corriente también cambia, pero no cambia de manera uniforme, no cambia de manera directa. La ley de Ohm no es una fórmula, por si acaso. No vayas a pensar que la ley de Ohm es voltaje igual a intensidad por resistencia. Esa no es la ley de Ohm. Esa fórmula la cumplen todos los conductores, sean óhmicos o sean no óhmicos, ¿correcto? Lo que acá estamos estudiando es que la ley de Ohm significa que a mayor voltaje, mayor corriente. Si duplicas el voltaje, duplicas la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Si duplicas el voltaje, duplicas la corriente eléctrica. Si triplicas el voltaje, triplicas la corriente eléctrica. Aquellos conductores que no cumplen con esa relación
Aquellos conductores que no cumplen con esa relación, pues simplemente se llaman conductores no óhmicos. Aquellos conductores que no cumplen con esa relación se llaman conductores no óhmicos. En todo conductor óhmico, como la gráfica es una recta, aparece lo que se llama la pendiente. Y la pendiente vendría a ser la intensidad sobre el voltaje. Y eso es constante. En un conductor óhmico se trabaja con una pendiente. En cambio, en un conductor no óhmico no es así, porque la gráfica no es una recta. Y ahora, ¿qué cumple o qué sale de la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es constante y esa constante es 1 sobre R, donde R es la resistencia eléctrica. Como ya se dijo, esa resistencia es constante. Esa resistencia es constante. Entonces, la pendiente sería intensidad sobre voltaje o 1 sobre la resistencia. Y esto es constante. Lo que les acabo de mostrar se llama la ley de Ohm. Los conductores que no cumplan con esta regla se les llama conductores no óhmicos. Profe, entonces la ley de Ohm es una fórmula, ¿no? Voltaje igual intensidad por resistencia. Voltaje igual intensidad. Esa es la ley de Ohm. No, escúchame bien. Si alguien te dice, es más, yo veo a veces que algunos dicen, vamos a aplicar la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por... Esa no es la ley de Ohm. Esta es una fórmula que cumplen todos los conductores. Todos los conductores cumplen la ley de Ohm. Profe, ¿y entonces cuál es la ley de Ohm? Lo que te estoy explicando, que a mayor voltaje, mayor corriente. Y además que si el voltaje se duplica, la corriente se duplica. Si el voltaje se triplica, la corriente se triplica. Todo conductor que cumpla con esa regla se llama conductor óhmico. El conductor que no cumpla con esa regla, o sea, si por ejemplo tienes un conductor que el voltaje se duplica, pero la corriente se cuadruplica, ese sería un conductor no óhmico, no cumple con la ley de Ohm. ¿Correcto? Bueno, les dejo acá para que mediten y nos vemos dentro de un rato. Cuídense, chicos.